En Paideia puse lo siguiente. Semana 6. Están cuatro files que van a ser los files que vamos a trabajar esta semana. Y en base de datos puse estos tres archivos, que son algunos los archivos que vamos a utilizar esta semana, algunos bases de datos, no todas. También descarguenlos. Los puse acá porque son los que más pesan. Ahora vayamos al INEI microdatos, ¿no? Nos quedamos la semana pasada en la ENAO de corte transversal y nos faltaba algunos módulos y vamos a trabajar con la sumaria. Nos faltaba ese módulo, nos faltaba equipamiento del hogar, nos faltaba el módulo programas sociales, el módulo gobernabilidad, democracia y transparencia, y luego vamos a juntar algunos módulos. Vayamos con eso rápidamente para luego pasar con la de panel. Vayamos al INEI, a la pestaña consulta por encuestas, en la voz actualizada, corte transversal. Yo estaba trabajando con el año 2018 y descarguemos el módulo 34, que es la sumaria. Y de paso descarguemos el módulo equipamiento del hogar, que es el 18. También descarguemos el módulo 37, que es programas sociales. Y acá abajo el módulo gobernabilidad, democracia, transparencia. Y una vez, todo lo que necesitamos. ¿Qué más? Programas sociales, gobernabilidad, los dos. Bueno, acá está el módulo sumario. Acá vamos a utilizar este que dice sumaria 2018. Este es sumaria 12G. No lo vamos a utilizar, pero igual vamos a abrirlo un rato para ver qué contiene. También vamos a utilizar esta carpeta comprimida que dice cons bar gasto metodología actualizada. También sáquenlo. Bueno, lo abrimos y cuando abrimos va a aparecer esto que dice gasto 2018. También lo descomprimimos. Primero abramos este que dice sumaria 2018 12G. ¿Qué es esto? ¿Por qué se llama también sumaria, pero no es el archivo principal? Lo que quiero que noten acá es que acá hay 12 grupos, desde el grupo 1 hasta el grupo 12. Entonces, este módulo bueno, este archivo, sumaria 12G, se refiere a una desagregación del gasto en 12 categorías. Entonces, por convención, hay una clasificación del gasto que se puede hacer en 12 tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Es tipo uno, alimentos que se consumen dentro del hogar. Grupo 2, alimentos que se consumen fuera del hogar, por ejemplo, todos estos. 3, grupo 3 son vestidos y calzados. Grupo 4, eh, este tipo de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros. 4, de servicios comunales. 5, gasto en muebles, enseres y mantenimiento. 6, gastos en salud. 7, gastos en transporte. 8, gastos en comunicaciones. 9, recreación y cultura y otros bienes asociados al entretenimiento.
10, educación, gastos en educación. 11, gastos en restaurantes y hoteles. 12, bienes y servicios diversos. Entonces, esa clasificación de gastos es útil cuando vamos a tratar de estudiar algún gasto en particular, ¿no? Por ejemplo, en el curso de seminario de investigación, que también soy JP, hay un grupo que está investigando gastos en salud y ese grupo está utilizando esta desagregación del gasto en salud, ¿no? El gasto en salud se puede desagregar en esto, en consumo, autosuministro, en donaciones públicas, en donaciones privadas y el gasto directo de bolsillo. Entonces, eso es una clasificación que ya está estandarizada, ya no tienen que hacerla ustedes, no tienen que calcularla ustedes, ya está. Este archivo adicional que tiene la sumaria permite eso, pero no es el archivo principal. Lo cerramos. Luego, les dije que descompriman este que era Contsbar Gastrometodología, que se descarga junto con la sumaria. Y dentro de eso estaba este gasto 2018 y dentro de eso aparece este que dice bases. Abro y aparece acá dos bases de datos. Deflactores, base 2018 new y de espacial LD new. ¿Qué son estos? Estos son dos bases de datos que sirven para deflactar los valores monetarios, tanto ingresos como gastos. Abrimos este, el que se llama deflactores base 2018. Y acá voy a tener lo siguiente. Una variable departamento, una variable que dice I00, I01 hasta I08, año. Y algo interesante, antes de explicar qué información tiene acá, algo interesante es que si yo me voy abajo, para el año 2018 todo es uno. ¿Por qué todo es uno? Porque el año base es 2018. Pues, ¿qué quiere decir este I00, I01, I02? Se refiere a los tipos de ingreso. Existen diferentes tipos de ingreso, ¿no? Ingreso, vamos a ver cuáles son los tipos de ingreso. En este caso van a haber varios tipos de ingreso que son estos. Me está diciendo que esos tipos de ingreso eh, eh, los valores en el tiempo varían por la inflación, ¿no? Entonces, si yo tengo, si yo vivo en el departamento 25 en el año 2017 y tengo este tipo de ingreso, el ingreso 8 y quiero convertir ese valor a base 2018, tengo que multiplicar ese valor por perdón, tengo que dividir ese valor con 0,97, ¿ya? Si yo vivo en el departamento 18 y mi tipo de gasto que estoy midiendo, mi tipo de ingreso que estoy midiendo es este, el tipo de ingreso 1, y quiero llevar ese valor al año 2018, debería dividirlo entre 1,0 y así, ¿no? Si yo vivo en el departamento 14 y estoy en el año 2007 y mi tipo de ingreso es el ingreso 3, entonces quiero llevar ese valor que estoy midiendo a valores del año 2018, tengo que dividir ese valor entre 0,73. Entonces, todos estos valores son deflactores que me permiten llevar la información desde un año al año base 2018. Vamos a utilizarlo en un rato. El de espacial LD New es algo similar, pero no es para la variación de precios
en el tiempo, sino es para variación de los precios en el espacio. Pues acá tengo los dominios. Los dominios, bueno, ese es dominio A, no es el dominio que hemos visto en las clases anteriores de dominio A. Es una separación del territorio del Perú en diferentes segmentos. El segmento 17 es Lima Metropolitana. Vamos a ver en un rato cuál es el dominio uno, el 2, el 3, pero el 17, en mi cabeza está que es Lima Metropolitana. Lima Metropolitana es eh, la, el territorio base. Es imposible que memorice los otros 16 dominios, pero yo sé que el 17 es Lima Metropolitana. Entonces, estos son los deflectores espaciales asociados a cada uno de estos dominios A. Entonces, si yo tengo mi ingreso, mi valor de ingresos y vivo en el dominio uno y quiero llevar ese valor al año base, perdón, al Lima Metropolitana, que es el territorio base, debería dividir ese valor entre 0,79. Y con eso logro estandarizar mis valores a un solo territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios, los ingresos, como los precios varían en el territorio, mi ingreso no puede comprar lo mismo en diferentes lugares del Perú. Yo tengo 100 soles y si voy al mercado en Lima, voy a poder comprar cantidades distintas de lo que puedo comprar en Puno, porque hay bienes que son más caros, hay otros bienes que pueden ser más baratos. Entonces, para estandarizar todo eso, lo llevo a Lima Metropolitana. Entonces, estos dos es bueno tenerlo. Cada año, cuando ustedes descargan la sumaria de diferentes años, va cambiando esto, ¿no? Si yo descargo, por ejemplo, la sumaria del 2023, me va a descargar un deflactor con base 2023. Entonces, eso se va actualizando año a año. Luego, además de esas bases, acá me está descargando un do file. Voy a abrir ese do file. Ese do file es muy utilizado por los investigadores y ustedes lo pueden correr cuando ustedes deseen. ¿Qué hace ese do file? Ese do file junta diferentes años, desde el 2017 hasta el 2018. ¿Para qué junta tantos años de la sumaria? Para calcular y estandarizar los ingresos y los gastos. Entonces, si yo quiero hacer un estudio que implique muchos años, antes de hacer mi análisis estadístico, mi análisis econométrico, debería estandarizar todos los valores monetarios y no monetarios también a un solo año base, ¿no? Y también a un solo territorio base. Y acá me muestra cómo se hace eso. Lo primero que va a hacer este do file es acá hace merge con la base de Flactores 2018. Acá crea los dominios. Acá están los dominios. Dominio A igual a 1, dominio A igual a 2, ¿no? ¿Se acuerdan que en esa base de datos de los deflactores había dominio A hasta el 17? Acá está creando esos dominios. ¿Cómo está creando esos dominios? Combinando las áreas, el área rural, el área urbano, Lima metropolitana, combinándolo con sierra, costa y selva, y combinándolos con los dominios originales que habíamos visto antes, ¿no? Que bueno, esos dominios originales eran esto, costa urbana, costa rural. Combinando todo eso, crea los dominios A. Dominio A1, dominio A2, dominio A3, hasta dominio A17. Y acá está, ¿no? El dominio A1 es costa norte urbana. El dominio A2 es costa norte rural. El 3 es costa centro urbana. El 4 es costa centro rural. Y así, el último es Lima Metropolitana.
Lo primero que hace es juntar las sumarias de varios años, luego importa o hace merge con el deflactor temporal en base 2018, crea los dominios A, luego también va, con ese dominio A, ahora se puede hacer merge con la base de espacial LDNU. Y acá le está poniendo las etiquetas a los departamentos. Eso no es tan importante. Lo que ahora es importante es esto. Todo esto desde la línea 124 hasta la línea 317 son cálculos de los tipos de gasto. ¿Se acuerdan de los tipos de gasto que vimos que eran 12? Acá los va a crear. Pero existen diferentes formas de tipificar los gastos. El que hemos visto hace un rato, de 12 tipos, está más abajo. Acá inicialmente hay una clasificación diferente, que es 8 tipos de gasto. ¿Cuáles son esos tipos de gasto? Los saca. Gasto de alimentos preparados dentro del hogar, alimentos adquiridos fuera del hogar, alimentos adquiridos de instituciones benéficas, adquiridos del hogar por otro tipo, gastos en vestido y calzado, gastos en alquiler, vivienda y combustible, muebles y enseres, cuidado de la salud, transporte y comunicaciones, esparcimiento, diversión y cultura y otros gastos. Gas uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta acá son 7 gastos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y todos estos son alimentos. Todos estos son 4, pero estos 4 son solamente un tipo, que serían alimentos. Uno, 2, 3, 4, 5, pero sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8 tipos o los 8 grupos de gasto. Luego, acá, recodificando por grupos de gasto. Acá sí tendríamos Casano. Todos estos es el grupo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8 tipos de gasto. Luego, ya calculé los tipos de gasto. Ahora tengo que agarrar esos tipos de gasto, perdón, y clasificarlos con el tipo de adquisición. ¿Cómo adquirí esos, esos bienes? Los pude haber adquirido eh, de estas formas. Por compra directa, por autoconsumo, por pago de especias, por gasto en donaciones, por donaciones públicas o privadas, por otro tipo de grupo, o es un gasto imputado. Por ejemplo, si yo tengo mi casa, no pago alquiler, pero no pagar el alquiler no es que yo no gasto. Yo tengo un costo de oportunidad. Yo, si yo no viviera en mi casa, podría alquilarla, entonces hay un costo de oportunidad, ¿no? Entonces, ese costo se asume como un gasto que se imputa. Pues también acá tengo una clasificación de cómo yo adquiero los bienes y acá está esta clasificación, ¿no? Acá tienen 7 formas en las cuales uno puede acceder a bienes. ¿Qué más? Acá tengo otra clasificación de gasto. Hay muchas clasificaciones de gasto y acá recién empiezan ingresos. Igual los ingresos se pueden clasificar de diferentes formas. Acá tengo una clasificación bien desagregada. Este IPCR es todo el ingreso total, pero se puede desagregar de la siguiente forma. Ingreso monetario que se adquiere por trabajar.
Ese ingreso que se adquiere por trabajar se puede desagregar en ingreso del trabajo principal, ingreso del trabajo secundario. También hay un tipo de ingreso que es que porque te pagan en especias o autoconsumo. También hay un tipo de ingresos que es por pagos extraordinarios por trabajo, horas extra, bonos, todo eso. También hay un tipo de ingreso, perdón, de transferencias corrientes, un tipo de ingreso de transferencias monetarias del país, transferencias monetarias extranjeras, transferencias monetarias privadas y transferencias públicas que pueden ser de juntos, de pensión 65. También puede estar acá transferencias de bono gas, transferencias por beca 18 y por otros tipos de ingresos. También puedes tener ingresos porque te pagan algún tipo de renta, porque tienes alquileres, porque tienes donaciones. Todo está bien desagregado en el caso de ingresos per cápita. Y lo que quiero que se den cuenta es estos. Vamos a agarrar solamente uno, solamente este. Este IPCR2 es ingreso per cápita mensual a precios de Lima Metropolitana por trabajo principal. Acá está. Solamente vamos a agarrar este. ¿Cómo se calcula esos ingresos por trabajo principal? Sumando estas dos variables. Por definición, el INEI utiliza estas dos variables para calcular el ingreso del trabajo principal. Una vez que tengo ese ingreso, que es un ingreso bruto a nivel anual para todo el hogar, lo divido entre 12 para que esté a nivel mensual, lo divido entre miembros del hogar para que esté a nivel per cápita y lo divido entre el deflactor espacial correspondiente para este individuo para que esté a precios de Lima Metropolitana y lo divido entre el deflactor temporal para que esté estandarizado al año base, que es el 2018. Entonces, cuando yo necesito saber algún valor monetario a nivel estandarizado a un año en particular y a línea metropolitana, tengo que dividirlo entre el deflactor tanto espacial como el deflactor eh, en el tiempo. Y si se dan cuenta, la misma operación se hace en todas las líneas. Entonces, este es un do file muy interesante que les va a servir un montón si van a trabajar con la NAO en algún momento. ¿Preguntas sobre ese do file, chicos? Pues solo les muestro ese do file para que sepan que existe y para que ustedes eventualmente lo, lo utilicen. Pero eh, no vamos a entrar a más detalle por lo siguiente. Todas estas variables que están acá, que este do file está creando, ya están calculadas en el archivo principal de la sumaria. Entonces, en el archivo principal de la sumaria ya existe una variable con estos nombres. Todo lo que está acá ya está creado en en la sumaria principal, en el archivo de la sumaria. Esto simplemente es un insumo, pero los resultados, las variables ya creadas, están en este sumaria 2018. Entonces, vamos a abrir este sumario 2018. Si yo abro ese archivo,
Acá están, si yo abro la sumaria, acá están esos grupos de gastos, ¿no? Acá también van a estar los tipos de ingresos, ¿no? Acá están los tipos de ingresos que estaban calculando en ese do file. Acá están. Así que ya no tienen que, ustedes no tienen que aplicar ese do file porque acá ya está calculado todas las variables. A ver, ¿qué información tiene esta base de datos? Ya la habíamos abierto alguna vez, así que ya sabemos más o menos qué tiene. Pero lo principal de esta base de datos, además de que tiene ingresos y gastos por tipos, lo más importante son las que están hacia el final, en particular este gas OC 2D, que es el gasto total del hogar. También es importante la variable pobreza y, eh, bueno, el estrato social. Pues veamos un poquito. Yo ya les comenté, pero igual volvamos a explicar esto. ¿Cómo se calcula la pobreza en el Perú? Se calcula según gastos a nivel de hogares. Entonces, ¿qué hago? Agarro el gasto del hogar, lo divido entre la cantidad de miembros del hogar, lo llevo a mensual, esto es a nivel anual, lo tengo que llevar a nivel mensual, y ese valor que me sale, que sería el gasto per cápita mensual, lo comparo con la línea de pobreza que es esta, para saber si el individuo es pobre o no es pobre, y también lo comparo con la línea de pobreza extrema, para saber si es pobre extremo o no, o pobre no extremo. Esta es línea de pobreza extrema y esta es línea de pobreza monetaria. Entonces, por ejemplo, calculemos para la persona uno. Vamos a calculadora. Esta persona uno, este hogar uno, tiene gastos de 31.017.563. ¿No? Esto. Tiene en total cuatro miembros del hogar, entre cuatro. Entonces, esto sería 7.754 el gasto del hogar mensual, pero gasto del hogar por persona. Para llevarlo a mensual, lo dividimos entre 12, ¿no? Entre 12. Entonces, mensualmente, cada persona de ese hogar gasta en promedio 646.20. Eso es mayor a la línea de pobreza monetaria y a la línea de pobreza extrema, por tanto, este hogar es no pobre. Y ese ejercicio se hace para cada uno de los hogares y se le asigna su condición de pobreza. Puede ser no pobre, puede ser pobre no extremo y también puede ser pobre extremo. Esta definición de pobreza monetaria y pobreza extrema es una definición que se hace a partir de las canastas alimentarias y no alimentarias. La canasta alimentaria, que es el mínimo que una persona debe consumir al día para mantenerse con vida, es la canasta alimentaria, ¿no? Esa canasta alimentaria tiene este valor. En el caso de esta familia es 167 soles. De esta familia es 179. De esta familia es 157. ¿Por qué varía? Varía porque viven en diferentes territorios, ¿no? Y como ya les comenté, para comprar una canasta en diferentes partes del Perú se necesita diferentes cantidades de dinero. Entonces, por ejemplo, este hogar que vive seguro, vamos a ver dónde vive. Este hogar vive en la Sierra Norte. Como vive en la Sierra Norte, para comprar una canasta alimentaria mínima necesita 167 soles. Este hogar de acá
que vive en la selva necesita 179 soles para comprar la canasta mínima. Esa canasta mínima es una convención que hace el INEI en colaboración con nutricionistas, con especialistas en la salud, con médicos, ¿no? Entonces ellos se ponen de acuerdo y dicen, entonces una persona para que sobreviva el día a día debería consumir tanta cantidad de minerales, de vitaminas, de hierro, de carbohidratos, ¿no? Y según eso, se calcula cuánto deberías gastar para acceder a esa cantidad de nutrientes. Esa canasta mínima alimentaria eh, se le añade una canasta no alimentaria para llegar a la línea de pobreza monetaria. Esa canasta no alimentaria incluye todos los demás bienes y servicios que una persona debería tener para vivir dignamente con lo mínimo, ¿no? Por ejemplo, vestido, entretenimiento, eh, tener un celular, tener internet, ah, ¿qué más? Poder comprar algún mueble para su hogar, mantener su casa eh, limpia, no sé, todo lo necesario para que una persona pueda vivir lo mínimamente digna posible. Entonces, igual, hay diferentes valores porque las personas viven en diferentes territorios, ¿no? Que hay 337, 299. Si ustedes van a internet y ponen simplemente em, línea de pobreza, 2018 estamos trabajando, ¿no? Línea de pobreza 2018. Esta línea de pobreza extrema. No aparece el de... Acá está. La línea de pobreza del 2018 asciende a 183 soles. Esos 183 soles se refiere al precio o al valor estandarizado para Lima Metropolitana. Si ese valor 183 yo lo llevo a, a valores de Sierra Sur, me sale 167. Ese valor de Lima Metropolitana de 183 lo quiero llevar a valor de selva, entonces me va a salir 167, ¿no? Por eso es que acá cambia la línea de pobreza. Es la misma línea de pobreza, solamente que ese valor está llevado al territorio donde vive la persona. Igual con la línea de pobreza monetaria como para la pobreza extrema. Es la única diferencia. Por eso hay un montón de valores. Eso no quiere decir que el Perú tiene muchas líneas de pobreza. Es la misma línea de pobreza, solamente que llevada a valores del territorio donde vive la persona. Listo. ¿Qué más? Estrato social. Estrato social es una variable que va de A a E, ¿no? Estrato A, B, C, D, E, pero que solamente se asigna a las personas u hogares que viven en la zona urbana. Por definición, el estrato social solamente es válido para las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque la dinámica de la zona urbana y la zona rural es distinta. Una persona, bueno, los estándares para medir riqueza en la zona urbana y en la zona rural son distintos, ¿no? Por ejemplo, en la zona urbana, seguro que lo estándar para ser una persona con dinero, una persona de estrato alto, seguro es que tengas un televisor, un- una camioneta, un departamento, ¿no? Si tienes un montón de cosas de ese tipo, seguro estás en estrato A, porque tienes mucha riqueza.
Pero ese estándar no es igual en la zona rural, ¿no? En la zona rural quizás no es tan necesario tener un televisor gigante, quizás no es necesario tener un departamento gigante, quizás los estándares son distintos, ¿no? Entonces, por eso es que el estrato no se asigna, vamos a poner acá estrato social. El estrato social solamente se asigna a aquellos que están en zonas urbanas, no se asigna a aquellas personas que están en la zona rural. ¿Cómo se asigna ese estrato social? Se asigna según riqueza. Hay preguntas en la, en la, en la ENAU sobre riqueza. Si tienes automóvil, si tienes televisor, si tienes radio, si posees un departamento, una casa. Con todo eso se saca un índice y ese índice permite saber tu estrato social, socioeconómico. En realidad es una variable nueva, no tiene muchos años. En los años anteriores no existe esa variable. Solamente se puso eh, por una cuestión de que era necesario hacer esa clasificación, pero en realidad hay mucha discusión, porque en realidad si uno se pone a pensar, el estrato social no solamente depende de tu riqueza, ¿no? También depende de tu posición social, ¿no? De tu entorno, de tu red de contactos, de un montón de cosas adicionales a solamente tu riqueza. Así que la definición de estrato socioeconómico, eh, no es, no, no es, es discutible. No se utiliza mucho, pero igual está acá. Como se dan cuenta, acá no hay variables de vulnerabilidad a la pobreza, porque la variable vulnerabilidad a la pobreza es una variable que está recién desde el 2010 2020, creo. No está acá. Años anteriores al 2020 no existe la variable vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque yo les conté hace algunas sesiones de que el INEI tiene una comisión de pobreza, ¿no? Es un conjunto de especialistas que se reúnen periódicamente para ver si las encuestas de pobreza eh, están bien medidas, la metodología está bien, si hay que cambiar cosas. Recién este comité de pobreza aprobó que se calcule una variable vulnerabilidad desde el 2020. Antes de ese año no existe información sobre vulnerabilidad calculada eh, en la sumaria. ¿Eso quiere decir que no se puede calcular? Sí se puede calcular, pero el INEI no lo hace. Ustedes tendrían que hacerlo. A ver, veamos. Según el INEI, eh, y expandiendo por el factor de expansión, me dice que el 2,16% de la población era pobre extremo, el 14,43% era pobre no extremo y el 83,40% era no pobre. Me parece sospechoso esto. ¿Por qué? Bueno, si sumamos 14,43 con 2,16 saldría como 16,6, algo así. 16,59, ¿no? Tan poca pobreza hay en el Perú. No, no, hay más pobreza. ¿Y por qué acá me sale que solo la pobreza es 16,59? Resulta que este porcentaje de pobreza es a nivel de hogares, no es a nivel de personas. Cuando uno va y googlea en internet pobreza monetaria en el Perú del 2018, le va a salir la pobreza monetaria en 2018 es 20,5%, pero acá me sale que solamente es 16,59. ¿Qué pasó? Lo que sucede es que cuando hablamos de pobreza en general,
hablamos de pobreza como porcentaje de la población. El que me da la sumaria es la pobreza a nivel de hogares. Acá me dice el 16% de hogares es pobre. El dato que está acá en internet es el 20,5% de personas es pobre. Si yo quisiera sacar ese valor, debería transformar mi factor de expansión, que está acá, que está a nivel de personas, pero a nivel de hogares, a un factor a nivel de personas. ¿Cómo hago eso? Simplemente multiplicando el factor a nivel de hogares por la cantidad de personas de cada hogar. Y con eso ya podría sacar eh, mi pobreza a nivel de personas, ¿no? Ya acá está, 17,68 más 2,81, más o menos sale 20 punto tantos, ¿no? Y eso sí coincide con el valor que publica año a año el INEI. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Una cosa es pobreza a nivel de hogares y otra pobreza a nivel de personas. Pregunta, chicos, sobre eso. Acá les voy a mostrar, acá está, línea de pobreza monetaria, pero línea de pobreza extrema y línea de pobreza monetaria. Hace un rato les comenté que la línea de pobreza extrema es una sola, solamente que acá en la base de datos aparecen muchos valores para la línea de pobreza extrema. ¿Por qué? Vamos a poner así, ¿no? Por ejemplo, línea de pobreza extrema, aparecen todos estos valores: 146, 150, 157, 167, 171, 179 y 220. Solamente que esos valores dependen del dominio donde esté la persona, ¿no? Por ejemplo, acá, para Lima Metropolitana, el valor es 220. Para la línea de pobreza monetaria, también hay muchos valores, un montón de valores. Pero si es el mismo, solamente que llevado a diferentes territorios. En el caso de Lima Metropolitana, el valor es 432,82. Listo. Entonces, bueno, grabemos eso con el nombre sumaria y ahora vayamos al módulo equipamiento del hogar. Ese módulo creo que es el 37. Sí, ¿no? 37. No hay módulos. Vamos a descomprimir todos estos. ¿Cuál es el módulo de equipamiento del hogar? Módulo 18, ¿no? Este es módulo 18. Este es el archivo que me interesa, así que lo descomprimo y lo abro en Stat. Veamos. Siempre cuando abrimos una base de datos, lo primero que hay que fijarnos es a qué nivel de agregación está, ¿no? Veamos. Acá hay variable conglomerado, vivienda, hogar. Uno sospecharía
de que esto está a nivel de hogar. Pero no, si yo me doy cuenta, hasta la línea 26 tiene el mismo código de hogar. Hogar 11, vivienda 6, conglome 5001. Si se dan cuenta, estas tres variables son igualitas desde la fila 1 hasta la fila 26. Entonces, el código de hogar se repite 26 veces. Entonces, esta base de datos no está a nivel de hogares, está a nivel de equipo del hogar. Es decir, esta fila 1 es la radio del hogar 1 de la vivienda 6 del conglomerado 5001. Esta fila 2 es el televisor a color del hogar 1 de la vivienda 6 del conglomerado 5001. Esta fila 3 es la televisora blanco y negro del mismo hogar. Este 4 es el equipo de sonido del mismo hogar. Este 5 es el DVD del mismo hogar. Y hay también videograbadora, computadora o laptop, plancha eléctrica, licuadora, cocina a gas, cocina a querosene, refrigeradora, congeladora, lavadora de ropa, horno microondas, máquina de coser, bicicleta, auto, camioneta, motocicleta, triciclo, mototaxi, camión y otros. Entonces, si les preguntan a qué nivel de agregación está el módulo de equipamiento del hogar, está a nivel de equipos, de equipo del hogar. No está a nivel de hogares, está a nivel de cada equipo. Es un módulo particular. Y ustedes dirán, ¿por qué nos interesa tanto saber exactamente cada uno de los equipos del hogar? Resulta que esta información es muy relevante para saber el nivel de riqueza de las familias, ¿no? ¿Por qué? Los ingresos, si bien es cierto, es una proxy de la capacidad de compra o la capacidad de acceder a bienestar a los hogares, eh, los ingresos son muy variables, ¿no? Uno puede tener muchos ingresos un mes y al mes siguiente tener cero ingresos porque se enferma, lo despiden, tiene algún problema inesperado. Entonces, los ingresos son muy variables, muy, muy variables. Pero la riqueza, al ser una variable stock, no una variable flujo como lo que es los ingresos, la riqueza es un indicador más confiable sobre acumulación de capital y por tanto de bienestar en el largo plazo. Y todos estos bienes que están acá son bienes duraderos, son bienes que se mantienen en el tiempo y por tanto es una proxy de acumulación de capital y de riqueza y de bienestar de largo plazo. La radio no es algo que se... Comprar una radio no es algo que se mantiene un periodo, sino que está mucho tiempo. Igual todos esos equipamientos del hogar. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuando tiene que determinar si un hogar es pobre o no es pobre, eso lo tiene que hacer el Ministerio el MIDIS, porque tiene que asignar si un hogar es beneficiario o no es beneficiario, ¿no? Para que accedas a Juntos, a Pensión 65, a algunos programas sociales, uno tiene que determinar si la persona es pobre o no es pobre. Y determinar si es pobre o no es pobre puede ser un poco complicado a nivel de ingresos o a nivel de gastos, porque primero los ingresos son muy variables y los gastos son difíciles de medir. eh, entonces, una forma más rápida de medir es dependiendo de tu riqueza. Entonces, el MIDIS en ocasiones lo que hace es pregunta, ¿tienes estos bienes? Y según eso te categoriza si eres pobre o no pobre y por tanto beneficiario o no beneficiario de un programa social. Para eso sirven estas variables. Luego,
Estas variables van a ser, eh, estas variables van a ser utilizadas para crear un índice de riqueza. Creo que no hemos visto en esta clase, pero el INEI tiene un índice de riqueza. No está en este módulo, pero está en el módulo. Vamos a ver dónde está. El INEI calcula un índice de riqueza y según ese índice de riqueza se puede categorizar a los hogares eh, como muy pobre. Se puede categorizar en cinco categorías. Creo que es muy pobre, pobre, rico y muy rico. Para calcular ese índice se utilizan esas variables sobre equipamiento del hogar. A ver, dejemos que cargue. A ver, mientras va cargando, veamos un poco. Entonces, ¿qué me pregunta este módulo? Este no es. Este es. ¿Qué me pregunta ese módulo? Me pregunta lo siguiente. Para cada tipo de equipamiento del hogar, para cada equipo del hogar, me pregunta en qué año lo compré. Por ejemplo, acá este hogar compró su radio en el 2008. Después de preguntarme en qué año lo compró, también me va a preguntar, eh, acá está, ¿cuánto le costó? En este caso le costó 50 soles esa radio. Si usted quisiera comprar el bien en las mismas condiciones que lo adquirió, ¿cuánto le costaría? ¿Cuánto estima que es el valor actual del bien? Entonces, no solamente pregunta cuánto compró, sino cuánto cuesta o cuánto costaría hoy en día ese bien. Veamos un ejemplo más grande, un auto. Busquemos un hogar que tenga auto. No hay muchos hogares con auto acá. Acá. Esta persona compró un auto a 45.000 soles en el año 2016. Y por ejemplo, este hogar no sabe a cuánto lo podría vender hoy, pero se puede calcular, ¿no? El INEI podría imputar un valor para ese auto. Este hogar no tiene auto, pero tiene motocicleta, que lo compró en el 2017 a un valor de 4.800 soles. Y si hoy en día lo quisiera vender, le pagarían solamente 608. Y así tenemos un montón de variables sobre, sobre el equipamiento del hogar. Si bien es cierto, no es un módulo que se utilice mucho, pero sí sirve cuando uno trabaja con programas sociales. Cuando uno trabaja y quiere hacer estimaciones sobre el impacto de programas sociales, usualmente uno tiene que hacer matching con, o sea, uno
Si uno quiere saber el impacto de un programa social, debería comparar individuos beneficiarios contra individuos no beneficiarios. El problema es que los beneficiarios son distintos de los no beneficiarios, ¿no? Uno sospecha, y es claro, que los que son beneficiarios tienen más precariedades de los no beneficiarios. Entonces uno debería buscar grupos comparables. Para convertir a los grupos comparables, debería hacer un matching, un emparejamiento. Y ese emparejamiento se debería hacer en características observables. Un grupo de características observables son estos equipamientos del hogar. Entonces yo voy a comparar individuos con los mismos equipamientos en su hogar, con su misma riqueza, con individuos en el otro grupo que tengan más o menos similares características o equipos del hogar. Para eso sirve este módulo en particular. Veamos algunas cosas. Eh, Generemos la variable refrigeradora. Generemos la variable bicicleta, la variable auto, la variable moto, la variable mototaxi. Y hagamos un colapso para ver qué hogares tienen esos equipamientos y cuáles no. Por ejemplo, acá. Esto ya lo he transformado a nivel de hogares. Acá sí, cada fila es un hogar. Acá me dice, este hogar sí tiene refri, sí tiene moto, pero no tiene mototaxi, no tiene auto, no tiene bicicleta. Este hogar no tiene ni refri, ni bici, ni auto, ni motocicleta, ni mototaxi. Este hogar tiene refri, tiene bicicleta, tiene auto, pero tiene refri, no tiene bicicleta, no tiene auto, no tiene moto, no tiene mototaxi. Este collapse me ha servido para convertir esa base de datos que estaba a nivel de equipos del hogar a una base de datos a nivel de hogares. Eso lo guardo, no vamos a detallar mucho en eso. Vayamos al módulo programas sociales. Y esto no abre. A ver, descomprimamos el módulo programas sociales. Ese módulo es el 37. Y el que me interesa es este, 700. Si bien es cierto hay 700A, 700B, eso depende de qué programas sociales quiero trabajar. Está separado según programas sociales. Pero vamos a utilizar el primero porque es el que tiene los programas alimentarios y no alimentarios más conocidos. Este módulo está a nivel de hogares, como se dan cuenta, y tiene una lista de variables que son estas. En los últimos 3 meses, usted o algún miembro del hogar ha recibido ayuda del programa social tal. En los últimos 3 meses, usted o algún miembro del hogar ha sido beneficiario de tal programa social. Acá, lamentablemente, no se ven, como la descripción, la etiqueta es bien larga, no se ve, ¿no? Entonces vayamos a internet y busquemos estas variables para saber a qué se refiere. La variable empieza con
P701. Acá está. El P701-01 se refiere al vaso de leche. El P701-2 a comedor popular. El siguiente a caliwarma como desayunos. El siguiente caliwarma como almuerzos. El siguiente una más como servicio diurno. El siguiente otros programas sociales y así. Luego también tenemos los módulos 710. Bueno, las variables P710. La variable P710 se refiere a programas sociales como una más, cuidado diurno, una más, acompañamiento a la familia, centro de emergencia mujer, juntos, pensión 65, eh, programa de alfabetización, capacitación laboral juvenil, ah, Programa Nacional de Generación de Empleo Social Inclusive Trabaja Perú, Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales Impulsa Perú, Beca 18 y otros. ¿Cuál es la diferencia? Que estos que son 701 son programas alimentarios que te dan algún tipo de alimento y los que son 710 son los demás programas que no son alimentarios. Puntos, eh, alfabetización. Y acá están las respuestas, ¿no? Cuando dice pase, se refiere a que no acceden a ese programa social. Cuando aparece el nombre del programa social, es porque sí recibe. Eh, acá hay un, acá hay un pequeño detalle con este módulo. Este módulo les pregunta si algún miembro del hogar recibe el, el programa social, ¿no? Lamentablemente, no permite saber cuántos miembros del hogar reciben el programa social. ¿No? Por ejemplo, pensión 65. Pensión 65 le da un dinero a aquellas personas mayores de 65 años que estén en condición de pobreza. Pero en el hogar podrían haber dos personas mayores de 65 años, ambos pobres, pero uno sí recibe y otro no recibe. Con este módulo yo no puedo saber si solamente uno recibe, si los dos reciben, y tampoco puedo saber cuál de ellos es el que recibe y cuál es el que no recibe. Igual con Caliwarma. Este módulo solamente me contesta si alguno de los miembros accede a Caliwarma. Supongamos que este hogar tiene dos niños. Uno va a un colegio particular y otro, perdón, uno va a un colegio y el otro va a otro colegio. Ambos en colegio público. Pero uno de ellos va a un colegio público donde sí hay caliwarma y el otro va a un colegio público donde no hay caliwarma. Supongamos que este hogar tiene dos personas que no saben leer y escribir, entonces van al programa de alfabetización. Uno de ellos va al programa de alfabetización. Yo no puedo saber cuál de los dos individuos va y cuál no va. Entonces, lamentablemente, este módulo no permite saber esas sutilezas en respecto a cuántos acceden al programa social y en caso solamente sean unos cuantos, cuál de ellos va al programa social. ¿Eso invalida este módulo? No. ¿Por qué no invalida? Porque en estricto, el objetivo de los programas sociales no es beneficiar a una persona en particular, sino es beneficiar al hogar en general. Entonces, si al menos un niño accede a Caliwarma, si al menos un miembro accede a Pensión 65, si al menos un miembro accede al programa de alfabetización, ya se asume que el hogar va a ser beneficiado en mejorar su bienestar, entonces está bien. Entonces, el INEI no se hace mucho problema en, en, en saber exactamente cuál de los miembros accede, ¿no? Por eso es que cuando se hace cuando se hacen investigaciones sobre Caliwarma, perdón, sobre cualquier programa en general, se tienen que hacer varios supuestos. Por ejemplo, cuando uno estudia Caliwarma,
asume de que todos los niños de su hogar acceden a Caliware. Cuando uno estudia el programa de alfabetización, uno asume que todos los mayores de 60 años acceden al programa. Cuando uno eh, estudia pensión 65, asume que todos los miembros mayores de 65 años en ese hogar acceden a programas sociales. No necesariamente en la realidad es así, pero es un supuesto, ¿no? Para poder trabajar y no quedarse estancado. Pero veamos un poco. Acá tengo la variable Caliwarma, la variable Centro de Emergencia Mujer y la variable Juntos. Acá me sale, por ejemplo, el 24,40% de los hogares tiene algún miembro que accede a Caliwarma. Acá el 0,06% de hogares tiene algún miembro que accede al Centro de Emergencia Mujer. El 10,49% de hogares accede a Juntos. Entonces, este módulo es interesante. Este módulo casi nunca se utiliza solo. No, utilizar solamente ese módulo no es muy informativo. Uno tiene que hacerle merge con otros módulos, ¿no? Por ejemplo, si quiero saber cómo acceder a Caliwarma, bueno, cuál es el impacto de Kunamás sobre el empleo de las mujeres. Kunamás ayuda a, bueno, Kunamás consiste en que las madres pueden dejar a sus niños durante unas horas al día eh, para que los cuiden ahí y les den algún tipo de desarrollo adicional, ¿no? Les enseñan algunas cosas sencillas, pero no muchas, pero básicamente se los cuidan, ¿no? Se los cuidan unas horas y eso puede incentivar a que las madres tengan más tiempo libre y por tanto puedan conseguir algún tipo de ingreso, algún tipo de empleo adicional. Entonces, sí, uno sospecharía de que Kunamás puede tener impactos en el empleo de las mujeres. Solamente ese módulo no me sirve de mucho. Debería hacerlo merge con el módulo de empleo e ingresos, ¿no? Igual, quiero investigar si Caliwarma tiene impactos en la asistencia escolar. Tiene sentido, ¿no? Caliwarma da desayunos y a veces almuerzos a los niños que van al colegio, así que los padres de familia tienen un beneficio adicional de mandar a sus hijos al colegio porque ya no gastarían en desayunos y almuerzos. Entonces, tiene sentido de que Caliwarma aumente la asistencia escolar. Solamente con este módulo no me da mucha información, así que tengo que hacerle merge con el módulo de educación. Listo. Preguntas, chicos. Vayamos al último módulo, que es el módulo de gobernabilidad, transparencia y democracia, que está partido en dos. Uno que es acá el uno y acá el guión 2. Vamos a abrir ambos. Empecemos con el ENAU 01B, guión 2018, guión 1. Este módulo tiene preguntas como la siguiente. Bueno, primero está a nivel de personas. Acá tenemos el código de persona, así que está a nivel de personas. Este módulo usualmente es contestado por los mayores de edad, principalmente por el jefe de hogar, pero también puede ser contestado por los demás miembros. Y tiene preguntas sobre eh, aceptación, aprobación de, eh, del Estado y también su relación en general con instituciones públicas. Tanto opiniones sobre democracia,
sobre acceso a servicios públicos, sobre corrupción, si te han pedido alguna vez algún tipo de soborno, de coima. Por ejemplo, acá, ¿no? Usted tiene confianza en el Jurado Nacional de Elecciones, usted tiene confianza en la Oficina Nacional de Pensiones, usted tiene confianza en la RENIEC, en la Municipalidad Provincial, en la Municipalidad Distrital, en la Policía, en la Fuerza Armada, en el Gobierno Regional, en el Poder Judicial y en todas las demás instituciones. En su opinión, ¿cuáles son los principales problemas del país? La inseguridad, la falta de empleo, la violencia, todo eso. Si debería poner en orden cuáles son los principales problemas de Perú, ¿cuál sería? Corrupción, credibilidad, falta de empleo, pobreza, falta de vivienda y así otros problemas sociales. En los últimos 12 meses, ¿usted ha realizado algún trámite en municipalidad distrital, provincial, poder judicial, registros públicos y demás instituciones del Estado? En los últimos 12 meses, ¿usted se ha habido obligado o dio voluntariamente retribución por algún servicio público, ¿no? Es decir, corrupción? ¿Quién le solicitó ese tipo de propina, regalo, coima? En caso eh, si le pidieron algún tipo de coima, ¿lo dio? ¿No lo dio? Eh, y en caso denunció, ¿no denunció? ¿Por qué no denunció? Si alguna vez en los últimos 12 meses hizo algún trámite en alguna institución, ¿cómo se sintió? ¿Se sintió satisfecho o no? ¿Qué crees sobre la democracia? ¿Sabe usted qué es la democracia? ¿Sirve la democracia? ¿Cree que funciona bien la democracia? En los últimos 5 años se ha sentido maltratado en su centro de labores, en la policía, en un hospital, en algún espacio público. O si se dan cuenta, toda esta primera parte de ese módulo tiene que ver con la relación con las instituciones públicas. La otra parte, la parte 2, tiene que ver con bienestar subjetivo, es decir, eh, cómo se siente la persona en su condición actual, en su condición material actual. Este módulo o esta parte del módulo solamente la contesta el jefe de hogar. Si se dan cuenta, acá solamente hay uno o dos. En caso el jefe de hogar no conteste, lo contesta la pareja del jefe de hogar. Se dan cuenta, solamente hay puros unos y dos. En la otra parte del módulo sí contestaban muchas otras personas más, muchos otros adultos. En esa parte solamente el jefe o la pareja del jefe de hogar. El jefe o jefa del hogar y si no la pareja. O sea, acá las preguntas son más respecto a cómo la familia se siente con su condición de ingresos, cómo se siente la familia en relación a su comunidad, cómo se siente la familia en relación a su entorno. Por ejemplo, eh, ¿ha tenido algún tipo de desacuerdo en los últimos meses? ¿Cómo se siente satisfecho o no? ¿Cree que su hogar vive bien con sus ingresos o no? Si tendría que medir la condición económica de su hogar en una escala del 1 al 10, ¿en qué escala se pondría? En los últimos 12 meses su hogar se vio afectado por algún motivo, por salud, desastre natural, eh, por algún robo. En caso sus ingresos hayan sido disminuidos por algún problema, eh, ¿cree que lo va a poder solucionar en poco tiempo o no lo va a poder solucionar nunca? Entonces, todo eso tiene que ver con bienestar subjetivo. Y el bienestar subjetivo es uno de los temas de investigación que está ahorita bastante de moda, porque el bienestar medido a través de las condiciones monetarias, a través de la pobreza o la riqueza monetaria, ya está muy criticado. Hasta hace varios décadas o años
se entendía que la única forma de acceder a bienestar era a través del mercado, así que para uno ser feliz debería tener ingresos para de esa forma ir al mercado y acceder a bienes y servicios que a uno le hagan feliz, pero eso ya es muy criticado por eh, con muchos argumentos, y hoy en día se sabe que uno puede ser feliz y puede acceder a bienes y servicios a través de otros medios, ¿no? De la reciprocidad, de la redistribución, a través de los servicios públicos, a través de acceder a relaciones interpersonales, de estar bien con su comunidad, de llevarse bien con la gente, de acceder a parques, de acceder a servicios comunes. Entonces, una forma de aproximarnos mejor al bienestar es cómo las personas eh, reportan sentirse respecto a su situación actual. Entonces, este módulo, tanto la parte uno y 2 son muy interesantes, pero lamentablemente la gente todavía no los conoce. Si ustedes hacen una googleada rápida, se van a dar cuenta que muy pocos investigadores han utilizado este módulo. Así que es es una buena base de datos para hacer tesis, porque ahí van a encontrar un montón de investigaciones, un montón de preguntas de investigación que todavía no han sido abordadas. Hay muchos módulos de la ENAU que ya están muy saturados en investigación. No, si ustedes googlean investigaciones sobre pobreza, van a encontrar un montón de investigaciones que utilizan el módulo Sumaria para investigar pobreza. Está muy saturada la investigación en pobreza, pero investigaciones con este módulo de gobernabilidad, democracia y transparencia hay muy pocas. Ok, chicos, ¿qué más? Bueno, corramos un poco. Entonces, ya sabemos cómo utilizar el merge. Entonces, si yo tengo dos módulos que están a nivel de individuos, solo necesito un merge 1-1. Por ejemplo, el módulo 300, que es el módulo de... ¿Qué era el módulo 300? Ya me olvidé. Veamos. Módulo 300 era educación. El módulo 300 es a nivel de individuos, ¿no? Y el módulo 500 es el módulo de empleo e ingresos, que también está a nivel de ingresos. Entonces, solo necesito un merge 1-1 para juntar estos módulos. Y acá está ese ejemplo, ¿no? Use módulo 300, que sería la base master, y el módulo 500, que sería la UCI. Como está a nivel de personas, necesito el identificador a nivel de personas, que está compuesto por el conglomerado, la vivienda, hogar y el CODPERS. Si quiero hacer un merge entre sumaria y el módulo 18, también puedo hacer un merge 1-1 porque sumaria está a nivel de hogares, y este M18, que es el módulo de enseres, pero que ya lo había modificado para que sea a nivel de hogares, entonces suficiente con el merge 1-1. Si quiero juntar el módulo 500 con el módulo sumaria, yo recuerdo que el módulo 500 está a nivel de hogares, pero a nivel de personas, y el módulo sumaria está a nivel de hogares. Entonces debería utilizar un merge M1. ¿Por qué? Porque hay M individuos en el módulo 500 que pertenecen a cada hogar del módulo sumario. Si quiero hacerlo al revés, utilizar primero el sumaria y luego el módulo 500, haría el merge 1M. Yo no recomiendo hacer el merge 1M, yo prefiero hacer el merge M1. Si bien es cierto, me va a salir la misma base de datos, pero me va a salir más desordenado si utilizo el merge 1M. Al menos en mi experiencia, está bien y es mejor utilizar solamente merge 1-1 y merge M1. El 1M y el MM son merge que te desordenan todo,
y que uno debería evitar utilizar. En este caso me sale eh, que no encuentra el módulo porque ese módulo lo guardé en la carpeta semana 5. Pero ustedes ya lo corren, ¿sí? Yo lo guardé en otra carpeta porque lo hicimos la clase anterior, la semana anterior. Hasta ahí preguntas, chicos. Ok, nos quedan 20 minutos. Corramos, sí. Abran el do file semana 6 parte B, donde tengo este pequeño do file que solamente tiene 57, 58 líneas. Vamos a hacerlo sumamente rápido, ¿sí? Este do file trata sobre la ENAU de tipo panel. ¿Ya? Vayamos al INEI microdatos. Vayamos acá, ENAU metodología actualizada y acá ENAU panel. Y cuando me pide elegir año, voy a poner año 2021. Y cuando vaya a periodo, me va a salir periodo del 2017 al 2021, es decir, 5 años. Esta parte eh, en panel solamente me va a presentar 6 módulos. El módulo vivienda y hogar, educación, salud, empleo e ingresos, sumaria y características del empleo del hogar. No hay más módulos. Y ya les expliqué que no hay más módulos porque ese módulo, este dato panel, al requerir hacer seguimiento a muchos hogares durante varios años, se prioriza eh, los módulos más importantes porque es claro que los hogares se pueden aburrir de contestar todos los años un cuestionario enorme, que es la ENAU. Entonces se prioriza los módulos más principales. Si bien es cierto, se puede construir el panel para otros módulos, eh, a veces no sale tan bien porque hay mucha pérdida de información. eh, eh, pero los que sí están bien armados y los que tienen información suficiente para hacer estimaciones son estos módulos. Entonces, por convención, los paneles de la ENAU son de 5 años, así que descarguemos algunos módulos. Vamos a utilizar el módulo 500, el módulo sumario. Descarguemos esos dos módulos, módulo 500 y el módulo sumario. Voy a descargar sumario y voy a descargar este, empleo e ingresos. Mientras esperamos que descargue, voy a ir a documentación y también voy a abrir panel, también 2021. Y acá tenemos la ficha técnica y todo lo demás. Voy a abrir la ficha técnica, que es lo que siempre tengo que abrir cuando empiezo a trabajar con una base de datos nueva. La ficha técnica, eh, gran parte de la ficha técnica es la misma que la ficha de ENAU de corte transversal, porque tiene las mismas preguntas, tiene el mismo cuestionario, solamente varía algunas cosas. Por ejemplo, algo que varía es el nivel de inferencia. Todo este objetivo es el mismo. El periodo de ejecución, bueno, son los años hasta el 2021. El nivel de inferencia, veamos. El nivel de inferencia cambia un poco acá. Bueno, antes de hablar del nivel de inferencia, veamos lo siguiente. Si bien es cierto
Se fue un momento, chicos. A ver, les contaba. Si bien es cierto, la no panel es de 5 años, son muy pocos los hogares que en realidad son encuestados los 5 años continuos. Solamente hay 1.999 hogares que han sido encuestados desde el 2017 hasta el 2021. La mayoría de hogares son encuestados solamente 2 años. Acá tenemos hogares encuestados el 2017 y el 2018 son 9.466. Los hogares encuestados el 2018 y 2019 son 9.823. Los hogares encuestados el 2019 y 2020 son 9.986. Y los que han sido encuestados 2020 y 2021 son 9.280. Es decir, a ver, acá son 36.000 hogares, más de 36.000 hogares han sido encuestados 2 años. Acá están los hogares que han sido encuestados 3 años, que serían 18, 19, casi 20.000. Los que han sido encuestados 4 años son 8.300, 8.400 más o menos. Y los que han sido encuestados 5 años son solamente 1.999. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Se llama panel de 5 años, pero lamentablemente solamente 1.999 hogares son encuestados los 5 años. La mayoría son encuestados solo 2 años, 3 años o 4 años. Dicho eso, el nivel de inferencia, si yo quiero utilizar la muestra de 5 años, solamente la inferencia puede ser anual, puede ser nacional, perdón. Si quiero utilizar los hogares que tienen 4 años, también solamente inferencia nacional. Si quiero utilizar eh, los hogares que son encuestados 3 años, sí puedo sacar inferencia nacional, urbano, rural y costa, sierra y selva. Si quiero utilizar los hogares que han sido encuestados solamente 2 años, puedo sacar inferencia nacional, urbano, rural y costa, sierra y selva. Entonces, la inferencia va a depender mucho de qué panel esté utilizando. El panel solamente para 2 años, para 3 años, para 4 años o para 5 años. El de 5 años solamente tiene inferencia nacional y eso porque son muy pocos. Bueno, lo demás es bastante similar porque tiene las mismas variables que la de Now, y de corte transversal. Ahora sí vayamos y abramos eh, nuestro, nuestro panel. Semana 6 sigue descargando. Esta base de datos panel de la Now pesan bastante. Como se dan cuenta, demora mucho en descargar. Inclusive no descarga todavía. Y como son grandes estas bases de datos, puede suceder, y es muy común, de que haya computadoras que no tengan la memoria suficiente ni la capacidad suficiente para abrirlas. Y eso puede ser un problema. A mí me ha pasado muchas veces que no he podido abrir algún módulo de, del panel en mi computadora. Y es bien fastidioso, pero hay formas de saltar ese problema. Y vamos a verlo ahorita. Los voy a descomprimir. Acá estoy descomprimiendo el módulo 500 y voy a hacer lo mismo con el módulo sumario. Acá está el módulo sumario.
Primero, como siempre, limpiamos el entorno de Stata, ponemos que el directorio, en mi caso, se llama semana 6 y por defecto, Stata no permite abrir bases de datos grandes. Entonces, en ocasiones hay que decirle que amplíe la capacidad de Stata. Una forma de decirle que amplíe la capacidad de Stata es decirle que permita abrir hasta 8000 variables, ¿no? Esto es una forma de decirle el máximo de variables que puede tener tu base de datos es 8000. Por defecto creo que solamente se permite como 2000, pero acá le estoy diciendo que permite hasta 8000. ¿Qué más? Abro mi base de datos, va a demorar en cargar. Y algo que eh, deben recordar es que los datos panel tienen dos formatos, ¿no? El formato white y el formato long. El formato en el cual viene esta base de datos es formato white. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá en los nombres de las variables, todos terminan con 18 o 19 o 17 o 20 o 21, ¿no? Acá, vamos a ver acá. Hay variables que terminan en 17, 18, 19, 20, 21. ¿Se dan cuenta? Las variables se terminan en algún valor que se refiere al año. Todos 21 acá terminan porque se refiere al año 2021. Todos los que terminan en 18 es porque se refieren al año 2018. Otra forma de identificar que es una base tipo white es porque no hay una variable que se refiere al periodo, ¿no? No hay ninguna variable que se refiere al periodo. Solamente hay el código del hogar, pero no hay una variable que se refiere al periodo. Pues esto está en formato white. Y como también habíamos discutido antes, trabajar en formato white es un poco complicado, entonces hay que transformarlo a formato long, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Pero antes, veamos lo siguiente. Cuando yo tengo una base de datos muy grande y que no permita abrir mi memoria o mi capacidad de computadora no permite abrir tremenda base de datos, una forma de abrirla parcialmente es esta. Es decirle, le doy la lista de variables que quiero abrir. Cuando le doy esta lista de variables, le estoy diciendo, no me abras toda la base de datos. Ábrela parcialmente, solamente con las variables que me interesan. Y luego le pongo using y el nombre de la base de datos. Entonces, fíjense, voy a abrir la base de datos completa. La base de datos completa tiene 6495 variables, que es un montón. Yo le voy a decir, solamente abre esta lista de variables, que son unas cuantas, de modo que solamente va a abrir 223 variables, no las 6000 y tantas variables. Eso es muy útil, sobre todo cuando se trabaja con censos. Cuando uno trabaja con censos, en realidad, cuando uno trabaja con cualquier base de datos, no va a utilizar todas las variables, ¿no? Es imposible que uno trabaje con las 2000 variables de ese módulo. Uno solamente va a utilizar unas cuantas, entonces solamente abre esas variables. Pues eso es una forma que está ahí. Me voy a quedar solamente con con las variables, pero solamente me voy a quedar con las observaciones que, que hayan sido encuestadas 5 años. ¿Dónde tengo esa información? Esa información la tengo, ¿dónde está? Se llama per panel. La base de datos perdón, la variable per panel, que vamos a ver ahorita, me da información sobre en cuántos años ha sido encuestado este hogar.
Por ejemplo, PER panel 18, 17 y 18 se refiere a que ha sido encuestados el año 2017 y 18. El PER panel 18-19 se refiere a que ha sido encuestado 2 años, 2018 y 2019. Yo me voy a quedar con los que han sido encuestados los 5 años y para eso tengo la base de datos, perdón, la variable 1721. Per panel 1721, los hogares que han sido encuestados desde el 17 hasta el 21. Me quedo con ellos. Supongamos que quiero trabajar con el panel de 5 años, así que me quedo con ellos. Entonces, solamente tengo 4724 observaciones, que son los individuos que pertenecen a los hogares encuestados los 5 años. Me voy a quedar con un conjunto de variables y voy a hacer el reshape. Ya hemos visto en clases anteriores cómo hacer reshape. En este caso voy a hacer reshape para transformar a long. Y ahora sí tengo una base de datos en formato long. Tengo una variable que identifica los periodos. ¿Dónde está? Los periodos, acá, año. La variable año tiene los periodos del 2017 al 2021. Recodifico los años solamente para que esté mejor y lo guardo. Ahora abro mi base de datos sumaria. En la sumaria, al igual que en corte transversal, tengo la información sobre nivel de pobreza, que debe estar al final. Y me quedo solamente con los que han sido encuestados 5 años. Me quedo con unas cuantas variables para que la base de datos no esté muy grande. Le hago un reshape simple, recodifico los años y lo guardo. Y acá hago el merge. Abro la base 500, el módulo 500 y le hago merge M1 con la base sumaria y acá está. Este base tiene 23.465 observaciones, 44 variables, y acá tengo información sobre ingresos, sobre empleo y sobre nivel de pobreza de los hogares. Cuando yo trabajo con datos panel para hacer estadísticos descriptivos y para hacer regresiones y cualquier análisis econométrico, antes de hacer todo eso, tengo que declarar a Stata que estoy trabajando con datos panel. La forma de declarar que estoy trabajando con datos panel es con el comando xtset. Entonces acá pongo, estoy declarando que estoy trabajando con datos panel, donde la variable que identifica a las personas es la variable numper y la variable que identifica a los periodos es año. Cuando corro eso, acá me dice, tu base de datos es panel de tipo balanceada fuertemente. ¿Qué es balanceada fuertemente? Que todos los individuos que están en tu base de datos han sido encuestadas en todos los periodos. ¿Qué es una base de datos no balanceada? Una base de datos donde hay individuos que han sido encuestados en menos periodos de eh, de los totales, ¿no? Por ejemplo, hay hogares que han sido encuestados solo 1 año o 2 años, cuando en realidad mi base tiene 5 años de seguimiento. Y eso es normal porque usualmente los hogares o las personas migran, por tanto no los puedo encontrar durante varios años. eh, Se mudan de casa, no abren la puerta o simplemente se mueren o cualquier cosa, entonces probablemente no pueda hacer seguimiento por muchos periodos a los mismos hogares. En este caso, como solamente me he quedado con los hogares que sí o sí han sido encuestados 5 años, esto es una base de datos fuertemente balanceada. Luego me dice que los periodos van del 2017 al 2021 y que el delta es 1. ¿Qué es el delta? El delta es el salto de periodo en periodo. En este caso,
el salto es cada año, ¿no? 2017, 2018, 19, 20, 21. En ocasiones hay bases de datos donde los saltos son 2, 3, 4 años. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una base de datos que se hace cada 4 años. Pues hay la información de 1990, del 94, el 98, el 2002, el 2016. En ese caso, el delta sería 4. Cada 4 años se levanta esa base. En este caso, como los años son continuos, el delta es 1. Ok, chicos, preguntas hasta ahí. Una vez que hemos hecho esta limpieza o esa transformación de, de la base panel de la ENAU, y una vez que hemos declarado que es de tipo panel, ya puedo proceder a hacer todos los gráficos, todas las tablas, todas las regresiones que uno necesita. Entonces, la única diferencia con el corte transversal es que a la de datos panel hay que hacerle una limpieza más difícil, más complicada, pero todo lo demás, para hacer gráficos y tablas, es básicamente lo mismo. Ok, chicos, ya son las 11, así que eso es todo lo de hoy. Mañana continuamos con el censo de población y vivienda. Y pasado mañana continuamos con el Censo Nacional Agropecuario y con la encuesta nacional agropecuaria. Ok, chicos, nos vemos mañana. Me quedo unos minutos más si tienen preguntas y si no, ya nos vemos mañana. Cuídense, chicos.